seguimos avanzando en este miércoles y como siempre a esta hora nos acompaña cada miércoles para conversar de un tema relacionado con el mundo jurídico nuestra amiga que está junto a nosotros, Bárbara Hoffens Barriento. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Armando, y también a todos los auditores de Radio Entre Ríos. Y hemos conversado de pensiones de alimento, de divorcio, y hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante del que muchas personas tienen dudas y que a veces se producen algunos problemas también en más de algún momento, que son las herencias. De eso vamos a hablar hoy día, ¿no? Sí, exactamente, Armando. Yo, antes de comenzar, quiero invitar a todos los auditores de Radio Entre Ríos a que escuchen este programa y además que lo compartan, que le digan al vecina, familiares que también lo escuchen, porque acá se tratan temas que usualmente causan algún problema o inquietud a más de alguna persona. Entonces usted puede estar ayudando a otra persona. Claro, y que además es un tema no diario ni recurrente, pero que sí en algún momento ocurre, sobre todo cuando hay bienes que repartir. Iniciamos esta conversación definiendo herencia. ¿Qué es herencia? Este tema es un tema súper importante porque en realidad a todos en algún momento nos va a tocar lidiar con el tema herencia, posesión efectiva, cuando un familiar fallece. Bueno, cuando hablamos de la herencia nos estamos refiriendo al patrimonio de una persona que fallece, o sea, con la situación de ese patrimonio luego de que una persona fallece, o sea, cuál es la forma en que se reparten los bienes, a quiénes le corresponde, qué tipos de herencia hay, etcétera. Claro, y además otro tema importante es los derechos. Hablemos primero cómo se adquieren los derechos, quiénes son los herederos, cómo, por ejemplo, se enfrenta la decisión de aceptar o no una herencia, y cómo, por ejemplo, uno se puede convertir en heredero o heredera. Para comenzar el tema hay que decir de que cuando una persona fallece, los herederos que están ordenados o dispuestos a través de la ley, del Código Civil, más exactamente, los herederos van a, de cierta forma, adquirir o van a tener que disponer del patrimonio de esa persona que falleció. Cuando hablamos de patrimonio, no solamente estamos hablando de bienes, que pueden ser bienes inmuebles, como por ejemplo un terreno, una casa, sino que también bienes muebles, como el dinero o un vehículo. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, eso también incluye las deudas de esa persona fallecida. Esas deudas se heredan. Muy bien, estamos conversando con Bárbara Hoffens sobre hoy día el tema de las herencias. Hablemos entonces hoy día, aparte del tema de la herencia, en relación a la división o reparto de una herencia. ¿Todas las herencias se reparten de igual forma o hay diferentes tipos de herencias? Hay diferentes tipos de herencias, pero antes de pasar a ese punto, a mí me gustaría poder cerrar el tema de qué hago como heredero si en realidad lo que estoy heredando es además de algún bien. Yo también tengo que hacerme cargo de las deudas que tenía esa persona que falleció. En ese caso, el heredero cuenta con dos derechos, que es importante saberlo. En primer lugar, ese heredero tiene derecho a repudiar esa herencia, que consiste en hacer una declaración a través de un procedimiento en el cual yo digo, ¿sabe qué? A pesar de que por ley me corresponde esta herencia, en realidad yo la repudio, la rechazo porque en realidad son demasiadas las deudas. Por otro lado, es importante que las personas sepan que al momento de hacer la posesión efectiva se sugiere
aceptar la herencia, hacer la posesión efectiva, pero con beneficio de inventario. De hecho, el formulario para hacer la posesión efectiva trae un recuadro que dice acepta con beneficio de inventario o no. Y es importante poder marcarlo, porque esto significa que yo voy a hacerme responsable de las deudas que tenía esa persona que falleció, pero solo hasta el monto de los bienes que yo como heredero reciba. O sea, yo no voy a pagar más dinero por las deudas, sino que el tope va a ser el monto de los bienes que yo como heredero me correspondan. Claro, es decir, puede haber una herencia que tiene bienes positivo y negativo, es decir, positivo que me va a ingresar algo a mí, y los negativos son las deudas, y yo con parte de esa herencia también puedo pagar la misma deuda, ¿o no? Sí, claro, sí, pero lo importante es que si estoy heredando más deuda que bienes, en realidad es importante poder aceptar con beneficio de inventario, y eso se tiene que aceptar de forma expresa. En el momento de hacer la posesión efectiva, yo tengo que hacerlo expresamente. La oportunidad es esa, no después. Ya, es decir, ese es el momento en que uno decide si es que finalmente sale a cuenta o no aceptar la herencia. Claro, sí. Para no saltarnos el tema, también es muy importante que uno primero sepa que es heredero. Es decir, hay momentos en que gente puede necesariamente no saber que es heredera de una herencia. Podría ser, pero la verdad es que es poco habitual, poco común. Quizás eso pasaba hace algunos años, o muchos años en realidad, pero hoy el sistema funciona de otra manera. En realidad, la persona que va a hacer la posesión efectiva, que puede ser solamente no es necesario que vayan todos los herederos a hacer la posesión efectiva al registro civil, sino que basta con que vaya uno de los herederos hacer la posesión efectiva, que en todo caso a todo esto se puede hacer de forma presencial o en forma virtual, contando con clave única, y el registro civil va a otorgar el certificado de posesión efectiva, y de forma automática van a aparecer todos los herederos. ¿Cuánto es el tiempo, el plazo para hacer este trámite de la posesión efectiva una vez que fallece la persona? La verdad es que no hay un plazo, por eso es frecuente que fallezca alguien y que en realidad hayan pasado 10 años y los herederos no hayan hecho esa posesión efectiva. Ahora, yo recomiendo que si es que fallece una persona, poder hacer la posesión efectiva lo antes posible, porque si no, la verdad es que se puede generar ciertos enredos, confusiones, y finalmente se pueden crear conflictos. Avancemos en el tema pensando también en los tipos de herencia. Tú aclaras también que la herencia va a depender de un punto muy importante, que es el testamento, si hay o no testamento, ¿no? Exactamente. Cuando en una herencia hay un testamento de por medio, se le llama herencia testada, ¿ya? O sea, la persona que falleció dispuso en vida la forma en que quería que se repartieran los bienes y a quienes se las repartiera. Ahora, en este programa yo me estoy concentrando en el tema de las herencias intestadas, porque son la mayoría de las herencias. Y entonces, hablemos de esta herencia. ¿Qué pasa si a alguien, por ejemplo, fallece algún ser querido, lamentablemente, con el que tiene una relación directa, obviamente? Esa persona, tú lo decías, puede de mutuo propio, es decir, ella particularmente ir y hacer el trámite, pero las demás personas que también reciben la herencia van a ser notificadas de este hecho. No es que vaya un receptor o por tribunales se le vaya a notificar, sino que ahí tienen que estar atentos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar?
que es poco común, pero sí pasa. Que efectivamente yo no me enteré de que falleció, por ejemplo, mi papá, porque yo no tenía relación con él. Y resulta que a los 2 años me entero de que falleció, me entero de que se hizo la posesión efectiva, que yo aparecía en esa posesión efectiva. Sin embargo, nadie me lo comunicó. Entonces, en ese caso, lo que debe hacer esa persona es interponer una demanda ante el Tribunal Civil patrocinado por un abogado. Esa demanda es una demanda de acción de petición de herencia, donde yo en el fondo voy a decirle al tribunal: oiga, yo tengo la calidad de heredero, necesito que usted me reconozca la calidad de heredero y por tanto voy a tener derecho a los bienes que determina la ley. ¿Cómo se hace la determinación de los bienes de una persona que, por ejemplo, no deja testamento? ¿Cómo se hace el proceso ahí? Bueno, en este caso, la ley contempla, el Código Civil contempla lo que se llama los órdenes de la sucesión, los órdenes sucesorios. Son 5 órdenes y aquí opera una prelación. O sea, si las personas que están en el primer orden, en la realidad, digamos, no están, se pasa al segundo orden. Si las personas del segundo orden no están, pasamos al tercero. Ahora, ¿quiénes están en estos órdenes? En el primer lugar, ¿quién va a heredar? Va a heredar los hijos, los descendientes de esa persona fallecida y su cónyuge o conviviente civil. Ahora aquí, ojo, yo estoy hablando de conviviente civil. O sea, una persona que con otra firmaron un acuerdo de unión civil. No estoy hablando de la persona que convivió de hecho, aunque haya sido de por, no sé, toda la vida, esa persona no va a tener la calidad de heredero. Ahora, en el segundo orden, si es que, por ejemplo, la persona no tenía hijos, van a heredar el padre o madre de esa persona o los ascendientes más próximos en conjunto con la cónyuge, con el cónyuge o conviviente civil. Ahora, si las personas de ese segundo orden no están, en tercer lugar se establece que heredan los hermanos, ya sea de padre o madre o de ambos. Luego, en cuarto lugar, si es que no habían hermanos, van a heredar los colaterales más próximos, como por ejemplo los tíos. Y en quinto lugar, si no hubiera ninguna de las personas que yo recién mencioné, va a heredar el fisco. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo se entera el fisco de que hay una propiedad que quedó ahí botada después de que falleció el propietario? Bueno, sucede que cualquier persona puede denunciar, digamos, entre comillas: oiga, ¿sabe que hay una propiedad que está botada? Eso se lo comunica al fisco. Se hace un procedimiento que se llama de herencia yacente y en ese caso el fisco toma ahí la posesión de ese terreno. Es interesante, a propósito de todo lo que nos has comentado, Bárbara, el tema de la herencia para convivientes, porque hay mucha gente que necesariamente no sabe eso, que legalmente se puede hacer un contrato civil para que la persona pueda heredar, la que es conviviente en este caso. A ver, este es un tema que hay que tener claro, que es muy importante. Además de existir el matrimonio en nuestra legislación, existe el acuerdo de unión civil, que vendría a ser una especie de matrimonio y que fue creado a través de la nueva ley de matrimonio igualitario. ¿Para qué? Para que las parejas de un mismo sexo pudieran tener un contrato, digamos, que las uniera de forma legal, de forma que formal, digamos. Ahora, cuando yo me he referido a quiénes son herederos,
ahí hablé del conviviente civil, me estoy refiriendo a aquellas personas que firmaron, que realizaron este acuerdo de unión civil. No me estoy refiriendo al conviviente, él o la conviviente, que de hecho ha estado viviendo con la otra persona 5 años, 20 años o quizás toda la vida. En ese caso, esa persona no va a ser heredera en ningún caso. Lo otro también, aclarar eso, porque hay mucha gente que por circunstancias de la vida se ha separado, de hecho, pero legalmente sigue casada con su pareja. ¿La pareja recibe también el beneficio de la herencia, no? Sí, efectivamente, para que se pueda disolver ese vínculo entre los cónyuges, tiene que hacerse el procedimiento del divorcio. Para que legalmente, obviamente, esa persona ya no reciba la herencia de su expareja. Claro. ¿Qué documentos hay que llevar cuando se solicita la posesión efectiva? Bueno, como mencioné anteriormente, la posesión efectiva se puede hacer ya sea de forma online o de forma presencial. Es importante aquí que el solicitante cuente con clave única. Bueno, dentro de los documentos o antecedentes que son solicitados, podemos encontrar los datos de la persona fallecida, su nombre, su RUT, la fecha del fallecimiento, la inscripción de ese fallecimiento, también los datos del solicitante, como el nombre completo, el RUT, el domicilio, y además de los demás herederos, ¿ya? Bueno, como en esa posesión efectiva yo también tengo que rellenar los bienes que tenía esa persona, necesito poder saber con precisión cuáles eran estos. O sea, si es que la persona que falleció tenía un vehículo, yo necesito tener claro, contar con la información de cuál era la placa patente única de ese vehículo. En el caso de los bienes inmuebles, como una casa o un campo, yo voy a tener que tener la información de su inscripción en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, voy a tener que saber a qué fojas, número y año está inscrita esa propiedad. Algo interesante también a propósito de lo que tú decías, que se divide en dos partes la herencia. Muchas veces ocurre que la gente deja un testamento, es decir, la última voluntad, como se llama, pero ese testamento también en muchos casos se puede, por así decirlo, eliminar. No sé si la palabra eliminar, pero sí se puede, los herederos pueden finalmente reclamar por la última voluntad de la persona que hereda. ¿Se puede hacer eso, no? ¿Reclamar? Sí, a ver, la persona que otorga el testamento, bueno, primero hay que tener claro que esa persona que lo otorga va a tener el derecho de poder revocar ese testamento mientras esté con vida. Por lo tanto puede cambiarlo en el momento que sea. No es necesario, no significa que yo otorgué testamento y esto es lo que va a regir de aquí en adelante, sino que yo puedo ir y revocarlo o cambiarlo. Por otro lado, si es que los herederos, bueno, no estuvieran conformes, claro, ellos podrían reclamar en contra de ese testamento, pero lo importante es que en este caso puedan contar con las pruebas suficientes como para que su demanda pueda ser plausible. Te lo comentaba porque puede ocurrir que en algún momento alguien herede, cualquiera de nosotros puede hacer el testamento, pero pueda dejar fuera, por ejemplo, a los hijos, a su cónyuge. Las personas pueden finalmente también recibir sin que necesariamente alguien me herede, siendo yo familiar directo de la persona que hereda. La verdad es que, bueno, eso es un tema un tanto complicado, pero a ver, ¿qué es lo importante? Que
una vez que está hecho el testamento y la persona fallece, va a haber todo un procedimiento para poder abrir ese testamento y hacer la posesión efectiva, que en este caso no se hace en el Servicio de Registro Civil e Identificación, sino que se hace ante el tribunal competente. Si es que alguno de esos herederos ve mermado su derecho, va a tener las herramientas para poder reclamar en contra del testamento, que fue la última voluntad de la persona que falleció. No sé si hay algún llamado. Vamos a ver si alguien nos está llamando por el tema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme. Mire, le quiero hacerle una consulta. Mire, ¿qué pasa cuando una persona se divorcia? ¿No es cierto? Y la persona está cobrando una plata. Y el afectado no tiene esa plata y cede la casa. ¿No es cierto? Resulta que la abogada no hace firmar a la persona. ¿La otra persona tiene derecho a hacer un documento? Sí, no sé. Esa es la pregunta. Si es válido una firma o tiene que ser la firma de la persona afectada para cobrar el derecho de la casa, en este caso. Usted nos consulta si es que tiene que haber un documento firmado por la persona que cede la vivienda. Solamente el abogado que hace una firma. ¿Es válido eso? Vamos a consultarle a Bárbara. Gracias por el llamado. Por favor, gracias. No sé si quedó claro el tema. La verdad es que no mucho. Así que si es que la persona me lo puede explicar de nuevo o me puede proveer de otro tipo de antecedentes, se lo agradecería. Si es que la llamada todavía está... Nos cortó. Ya, pero en todo caso le digo a esa persona que me puede llamar por teléfono, y también se lo digo a todos los auditores, al 959 38 20 94. Lo voy a repetir más lento: 959 38 20 94, para agendar o solicitar una hora de atención en nuestra oficina, que está ubicada en calle Aníbal Pinto, número 690, casi llegando a esquina Ejército Libertador. Como referencia, está como a una cuadra antes de llegar al registro civil. Por lo que deduzco, lo que nos comentaba el auditor era que por un tema de deuda había cedido un bien inmueble, que en este caso sería una casa. ¿Ya? Pero no sé si le puede aclarar a la gente que todo debe hacerse de manera legal, escrito, me imagino que notarialmente también, cuando se entregan todo tipo de bienes. Sí, claro, por supuesto. O sea, no es las cosas hechas de palabra, obviamente que no tienen ningún valor. Y si es que yo tengo deudas, en ese caso, claro, usualmente la persona deudora transfiere alguno de sus bienes, y claro, tiene que hacerlo con las formalidades legales, o sea, a través de una escritura pública y luego la inscripción en el registro de propiedad del conservador. Sí, para aclararle a la gente, porque hay algunos que ceden de palabras, como tú decías, y finalmente se enteran después de que eso no tiene ninguna validez. Exactamente, sí, son frecuentes las preguntas de ese tipo. Recalquemos entonces el número de contacto y la ubicación. Sí, el número de contacto es el 959 38 20 94 y la ubicación de la oficina es Aníbal Pinto 690, casi llegando a esquina Ejército Libertador, y como referencia queda a aproximadamente una cuadra, media cuadra del registro civil.
Muy bien, Bárbara Hoffens es abogada, nos acompañó en estos minutos. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, puede llamarnos para consultar su número de contacto. Nosotros también le entregamos el dato, o si hay alguna consulta también la anotamos acá y se la entregamos, se la hacemos llegar a Bárbara para que ella pueda estar al tanto ahí también. Y le agradecemos el tiempo. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo miércoles. Bárbara Hoffens, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, que tengan buena tarde.